Muchas gracias por estar aquí. Solo hago una anotación de la maestría, pues debido a la pandemia ya no pude dedicarme a esta investigación del teatro, entonces me dediqué un poco más a las TICs y pues principalmente estoy trabajando la evolución humana con enfoque de género y es un poquito lo que les voy a presentar el día de hoy. Es una plática un poco de divulgación, no está tan cargada de teoría ni cosas así. Y lo primero que me gustaría enseñarles, pues es un pequeño cuestionario. No sé si se puedan meter a esta página que se llama Mentimer. Ay, 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 ¿dónde la tengo? En donde les voy a pasar un código en donde ustedes pueden votar si así lo quieren. Se pueden meter a www.menti.com y pueden utilizar este código, que es el 40, aquí se ve en pantalla. De igual forma se los voy a poner en el chat, no sé si puedo ponerlo en el chat eh, para todos. Sí, sí puedes. Sí, perfecto. Ahí pongo el código y les pongo la página que se llama www.menti.com. De igual forma me disculpo si se quita mi cara, porque como estoy en la iPad, pues cuando presento ya no puedo mirarlos ni se puede ver mi rostro, pero pues así a veces es la tecnología. Ese es el link donde se pueden meter, es www.menti.com y pueden meter ese código. Y ahí yo los espero para que vayan respondiendo lo que ustedes consideren que es, pues básicamente lo que nos han estado enseñando en la escuela, lo que hemos visto en los libros, en las revistas, lo que vemos en las películas. ¿Cuál es, así honestamente, lo que ustedes consideran que eran las actividades que desempeñaba la mujer en la prehistoria? No se preocupen, no se va a ver quién votó qué, así que ustedes denle, pueden votar lo que ustedes quieran. Los voy esperando, los que quieran votar. Mm. Vamos a dar solo unos para que tampoco me extienda tanto en esto. Creo que no se han metido varios. Vamos a dejarlo ahí presente para Bueno, que puedan. comentan en el chat que Ajá. no se puede participar. Creo que las votaciones están cerradas. Oye, ¿en serio? A ver, vamos a ver. Mm, no me digan. Ay, creo que ya se podría. Es que sí, ya vi que dice cerrados. Ay, bueno, contéstense. No sé cómo corregirlo ahorita, pero lo pueden manifestar después en la sección en la parte de preguntas. Disculpen porque no corregí la configuración, pero eh, lo podemos ver más tarde. De igual forma, les pido que hagan otro ejercicio. Si ese no funcionó, pueden buscar ustedes desde la comodidad de sus celulares en internet la palabra evolución humana. Y los invito a que vean qué es lo primero que les sale en la sección de imágenes. Ustedes pueden buscarlo, googlearlo, evolución humana, y todas las cosas que les salen, qué es lo que les arroja. Los invito a hacer ese ejercicio. Puede ser un poco revelador. Lo he hecho ya en otras partes, con alumnos del CCH, con otras personas, y siempre les parece muy interesante todo lo que les arroja. Yo les enseño lo que a mí me arrojó cuando puse evolución humana. Me sale principalmente lo que es la marcha del progreso, que es una imagen que viene
comunicándose, usándose muchísimo en la educación y para explicar, ejemplificar el proceso de evolución, no solamente el de evolución humana, sino que se usa también para esquematizar lo que es la evolución biológica. Eso es lo que me sale y principalmente son figuras masculinas. Aquí sale una que es como una figura que sale como una mujer, bueno, algunas mujeres, pero la mayoría son imágenes masculinas y aparte esta que sale de mujer, pues sale en esta marcha del progreso. De igual forma, si ponen la palabra de prehistoria en Google, les va a salir figuras similares a estas. A mí me salió esto y principalmente son figuras en donde los hombres son protagonistas. Ahorita vamos a analizar un poquito todo eso. También hay figuras femeninas, pero siempre están atrás del hombre o están teniendo un papel que no es protagónico. Quiero iniciar esta charla con un texto feminista que para mí fue revelador de esta teórica que se llama Sherry Horner, en donde este texto se llama ¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura? Esta pregunta va a tener gran relevancia alrededor de los estudios feministas que van a analizar cuál es el papel que está teniendo la mujer y el hombre con respecto a la naturaleza y la cultura. Generalmente se le ve a la mujer como algo que se va más hacia la naturaleza. De hecho, los inicios del ecofeminismo más esencialista nos habla sobre este tipo de mujeres que tienen una conexión con la Pachamama, que la protegen, y el hombre es más como esta parte intelectual, la parte que crea, etcétera. Entonces, esta teórica analiza un poco todos estos cuestionamientos. Volviendo un poco a lo que es esta charla, que es la evolución humana, va a haber diferentes enfoques para estudiar todo este tema de la evolución humana. Lo que se va a estudiar desde las ciencias sociales, desde las ciencias naturales y desde las humanidades. Desde las ciencias sociales, pues tenemos a todas las grandes áreas como la antropología física, la arqueología, la sociología, la lingüística. En las ciencias naturales, la evolución biológica, la antropología molecular, la genética y la paleoantropología. Y desde las humanidades también se va a analizar algunas cuestiones como la filosofía y en donde yo me encuentro un poco es en la educación y las representaciones que utilizamos. Para realizar un estudio un poco más global y más rico, pues es importante que integremos diferentes enfoques en nuestra investigación. Lo que se ha visto últimamente con respecto a la investigación en evolución humana, ya desde un enfoque y desde los estudios feministas y con estudios de género, es de que se ha estado realizando investigación del ser humano y bueno, recordando que la ciencia es una construcción social, toda construcción social pues va a estar cargada de ideologías, va a estar cargada de ciertas pues cosas que traen por ahí los investigadores, ¿no? Entonces, esta investigación está cargada de androcentrismo. Hay por ahí algunos estudios también de algunas antropólogas, arqueólogas y geógrafos, sí son geógrafos. Hay un estudio muy interesante en donde se analiza cómo se ha venido haciendo ciencia, bueno, estudios de antropología y arqueología desde la perspectiva masculina. Entonces, está cargado de androcentrismo. De hecho, algunas preguntas que se pueden llegar a hacer a las personas, por ejemplo, en estudios de lingüística o en estudios que tienen que ver ya con un contacto directo con las poblaciones, están muy cargadas están muy dirigidas estas preguntas. Es por eso que se analiza esta parte como del androcentrismo. También la investigación en evolución humana está cargada de biologicismo, de racismo. Hay estudios por ahí pues hay estudios moleculares, genéticos, que de verdad cuando uno los ve y ya con este tipo de enfoques y estos estudios, pues sí te das cuenta y dices, ¿por qué están haciendo esto, no? Están muy cargados de estereotipos racistas.
También algunas son muy deterministas, están llevadas al adaptacionismo. Y en cuanto a la educación y a la comunicación de la ciencia y divulgación, muchísimas de las explicaciones que existen se van mucho a la parte de explicar la evolución humana, pero por selección natural. Entonces, la mayoría de los ejemplos que utilizamos en educación son, por ejemplo, la de las polillas, la de los pinzones de Darwin, y no se abre el panorama a todas las teorías que existen para explicar la evolución biológica. Por ejemplo, estas nuevas que son como de Evo-Devo. Como les comentaba, las representaciones, pues, la mayoría de las que encontramos son representaciones masculinas, androcentristas y racistas. Aquí les puedo mostrar un ejemplo en el que se muestra que entre más evolucionado, más caucásico, ¿no? Una nariz caucásica, un ser humano que tiene rasgos más finos, se le podría decir. Aquí también se puede ver este ejemplo de que va evolucionando y se ve más caucásico. Entonces, todas estas representaciones son las que estamos usando en la educación y en los medios de comunicación para hablar de la evolución humana. Y a la mujer, pues la encontramos también si la buscamos como mujer de evolución humana, pues encontramos representaciones sexualizadas, donde encontramos mujeres así súper sensuales con taparrabitos. También una caricatura que a mí de por sí desde que era pequeña me chocaba, no sé por qué, era Los Picapiedra. Siempre era de que la ponían y yo no. Bueno, muchos de ustedes tal vez ya sean más jovencitos. Yo soy de los 90, entonces me ponían estas caricaturas y era de no las soporto. También aquí vemos un papel en el que la mujer está detrás del hombre y se ve la idea patriarcal de que él es el que la está guiando, ¿no? Todo esto, pues, ¿qué tiene de malo? Bueno, estas representaciones nos pueden llevar a muchísimas cosas. Primero, pues muestra cosmovisiones androcentristas y especistas, en donde se ve que también el ser humano es la especie central de este ecosistema. También puede haber un choque entre esta idea del mundo natural y el mundo social. Hay una permanencia de roles de género en donde se refuerzan mucho con estas imágenes eh, y se puede ver las relaciones de género. Ahorita vamos a hablar un poquito más de qué es el género. Y también se ve una identidad de género muy marcada, por ejemplo, las feminidades heterodesignadas y la masculinidad tradicional, donde el hombre es el que cuida a la tribu, el hombre es el que caza, el hombre es el que lleva todos los recursos y la mujer es la encargada de cuidar a las crías. Todo esto pues repercute en la comunicación y educación y refuerza las imágenes con estereotipos. ¿Qué va a ser el androcentrismo? Me lo preguntaban alguna vez en una entrevista. Pues el androcentrismo, según Martínez Pulido, que es una de las autoras que más he consultado y que más tiempo tiene realizando estas investigaciones, es la identificación de lo masculino con lo humano en general, donde va a persistir, aunque al menos extendido que antaño. Bueno, esa parte está un poco rara, porque la cita la tomé, la debía haber cerrado aquí, perdonen ustedes, pero el androcentrismo va a ser esto, la identificación de lo masculino con lo humano. Aquí les puse una portada de esta revista en donde habla de la historia de la evolución del hombre, en donde pues no se habla del humano, ¿no? Sino del hombre y nos muestra a un hombre evolucionando con la marcha del progreso y un hombre muy masculino y caucásico. Este, yo estoy tomando una clase en una universidad en España, en donde se está haciendo un poco más un análisis, bueno, es una clase de ecofeminismo, donde se habla de filosofía y de historia también, y me gustó muchísimo esta diapositiva que puso la doctora Margarita Carretero, que es especialista en las representaciones en la literatura y en el arte, y me gustó mucho ponérselas porque
estas lecturas que se hacen de las imágenes, ella, esta explicación la hace principalmente en la literatura, pero también se puede trasladar hacia las imágenes. De hecho, ella también lo mencionaba. Nos puede dar una idea de imágenes donde se puede dicotomizar la naturaleza y la cultura. Se puede, y lo importante es empezar a tener diferentes miradas narrativas de estas imágenes, porque en estas imágenes se puede ver a los protagonistas que son los hombres, en donde el mundo va a ser masculinizado, hay una subjetividad y una parcialidad, y la naturaleza también se ve como externa, en donde el hombre, es el ser humano, es el que domina la naturaleza. Ahorita les voy a enseñar otras imágenes de la prehistoria, donde se ve cómo están cazando y son los que están dominando esta naturaleza, en donde el ser humano es el que llega aquí a dominar esto tan salvaje. De hecho, la dicotomía de la que les hablaba al inicio de la pregunta de esta teórica feminista, de si es el hombre a la cultura como la mujer a la naturaleza, al ver a la mujer también como naturaleza, y aquí el hombre al dominar la naturaleza, el hombre puede dominar a la mujer porque es parte de esa naturaleza. Esto también va a perpetuar a estos roles de género que queremos empezar a combatir. Bueno, yendo un poco más a la historia, podemos empezar a detectar estas aristas a partir de Darwin y el origen del hombre, en donde Darwin afirmaba que varias de las facultades típicas del sexo femenino, como la intuición, rápida percepción y quizás también las de imitación, son propias y características de razas inferiores y por lo tanto correspondían a un estado de cultura pasado y más bajo. Esto lo afirma la autora Pulido en un libro que tiene del 2015, en un artículo, perdón, del 2015. Eh, Darwin afirmaba que en contraste estas características femeninas subrayaban que el hombre desarrolló facultades mentales superiores como la observación, la razón, la intervención, y esto le iba a ayudar al hombre a poder ser mejor cazador. De hecho, Darwin fue uno de los que empezó a poner esta idea de que la caza había sido esencial dentro de la evolución humana. Bueno, la naturaleza y la adaptación, la función natural del hombre era mantener y proteger a las mujeres y a sus crías, por lo que debían luchar por la supervivencia en actividades peligrosas. Entonces, a partir de estas afirmaciones, empieza a perpetuarse la idea del hombre cazador. También, bueno, Darwin le da un poquito de crédito a las hembras, a todas las hembras, en el capítulo 4, en el origen del hombre, donde atribuye a las mujeres el papel evolutivo de elegir a la pareja. Entonces ahí es donde nos da un poco de crédito de que tenemos, pues de que hacemos algo más que cuidar a las crías. Que también quiero poner la anotación, un post-it ahí, como una estrellita de que no olvidemos esta parte de que cuidar las crías tampoco es una cosa mínima. También era una actividad muy importante y que se ha ido minimizando. Bueno, algo que puede llevar, la problemática de todo esto, de tener este tipo de representaciones, es que estos roles los vamos a concebir como algo natural y como algo que ya no se puede mover, que es algo que es parte de la naturaleza y así nos tocó y ya. O sea, si la naturaleza lo dice, es porque es cierto. Si la ciencia lo dice, es porque es cierto. Tenemos mucho estas afirmaciones, ¿no? Eh, entonces, esa va a ser un poco de las problemáticas. Hay estudios muy interesantes de mujeres como Querol y Griffin González, donde hacen análisis de este tipo de imágenes que se usan, en donde han identificado que solo el 10 y el 30% de este tipo de escenas de la prehistoria, los machos aparecen más frecuentemente y aparecen en papeles protagonistas. Aquí les puse una imagen que yo estuve como identificando, donde también vemos esta parte del hombre dominando a la naturaleza, porque la naturaleza salvaje es algo que hay que dominar porque el hombre es la especie más inteligente, la especie más adaptada
que son afirmaciones que luego utilizamos mucho en medios de comunicación. Y aquí se puede ver al hombre protagonista, varios hombres cazando a un mamut. También los que no cazan, pues traen la leña para poder cocinar. Otro está descansando porque pues también hay tiempo para descansar. Aquí está otro creando armas. Y las mujeres están en espacios pequeños, como espacios más alejados, en una actividad pasiva y cargando a sus hijos, o aquí está como que tiene miedo, no sé por qué tendrá miedo. Eh, Vamos a hablar un poquito de qué es la perspectiva de género, porque es importante incluir la perspectiva de género en este tipo de estudios. Eh, a esta imagen iba un poquito antes. Aquí les pongo otro ejemplo de una imagen. La autora es una ilustradora con la que colaboro, que se llama Lucía Lina Romero. Es muy talentosa también, es bióloga y artista visual, y le pedí que me hiciera esta imagen para el trabajo de investigación que estoy realizando, basándome un poco en los estudios de Querol. Aquí se puede ver a los hombres protagonistas cargando la leña, preparándose para cazar y con el fuego, y las mujeres en un papel diferenciado también. Pero si cambiamos a algo un poco más equitativo, en donde, o sea, si cambiamos tantito de que la mujer aparece aquí hasta atrás y la ponemos, o sea, sí amamantando, pero un poquito más adelante puede cambiar muchísimo toda la representación, porque se le da un poquito más de protagonismo a que la amamantada, el cuidar a las crías también es importante, así como el estar pues haciendo el fuego con otro hombre. También pusimos como el papel de una mujer cazadora y aquí un hombre pues cuidando una cría. Volviendo a qué es la perspectiva de género, pues esta va a ser una metodología principalmente usada por la teoría feminista, en donde va a dar varios mecanismos para poder identificar y cuestionar y valorar la discriminación y desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear condiciones de cambio. Esto lo saqué, esta cita es de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Decidí ponerles una cita no tan teórica, sino que, bueno, una cita que no fuera como de estudios aquí más históricos y filosóficos, sino algo que se usa principalmente en la legislación. Los estudios de género van a ser muy importantes porque nos van a dar esta, eh, esta metodología para poder ver e identificar este tipo de cositas que a veces es difícil poderlas identificar cuando no usas pues estos enfoques. Principalmente yo los uso pues ahorita, como les había mencionado, en la educación científica, en la comunicación, en la educación, porque pues es para no enfatizar y intentar crear contenidos en donde no se refuercen los estereotipos culturales y no se naturalice la división sexual del trabajo para que tiene relación con la desigualdad social en función del género. Bueno, Sherry Horner, volviendo a la pregunta inicial que yo les había hecho de si era la mujer a la naturaleza lo que es el hombre a la cultura, Sherry Horner dice que la consideración concreta de las mujeres y de su aportación y el poder relativo varía mucho de una cultura a otra y va a cambiar también entre los distintos periodos históricos de una misma tradición cultural. Ambos aspectos, el hecho universal y variaciones culturales, constituyen un problema que debe ser explicado. Y ahí es donde vamos un poco a explicar qué va a ser esto del género. Va a ser bien distinto, hay que entender y diferenciar que el sexo va a ser distinto al género. Van a ser sistemas diferentes. Aquí les puse una cita de Teresita de Barbieri, que es otra teórica feminista, en donde ella señala que los sistemas de género, sexo,
son los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades van a elaborar a partir de la diferencia sexual, anatómica, fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales. Por lo tanto, el género va a ser esta construcción social. Ya sé que los sociólogos, para los sociólogos todo es una construcción social, si hay sociólogos por ahí escuchando esta sesión, pero el género va a ser esta construcción que va a depender muchísimo de las culturas en las que nos encontremos. No va a ser lo mismo la concepción que se tiene de la mujer en África a la concepción que se tiene de la mujer en Italia o en Australia o en México. Va a ser muy distinto. Entonces también hay que considerar todo ese tipo de cosas. Y en estos estudios de la evolución humana, el género también no era, o sea, no podemos afirmar que la mujer tenía un papel diferenciado de cuidar crías o que también irnos al extremo de que solo era cazadora, sino que hay que entender todo esto desde su contexto. De hecho, me faltó mencionarles algo, ahora que estoy tomando esto del contexto, me faltó mencionarles algo con respecto a Darwin, esta lectura que se hace de Darwin. También hay que entenderla desde su contexto. Todos estos estudios que se hacen en historia, no se puede afirmar, por ejemplo, que Darwin era un machista, porque en esos tiempos no existía este concepto de machismo como tal, y entonces también hay que hacer estas lecturas con muchísimo cuidado. Lo que se critica aquí es de que estas lecturas se sigan retomando en estos tiempos y se siga perpetuando esta idea de que el hombre pues era mucho más hábil, mucho más inteligente, de que era el cazador, de que llegaba aquí a cuidar a la mujer. Eso es lo que se critica. No se critica en sí al estudio de Darwin, sino cómo se ha seguido retomando estas ideas. Bueno, este es el estudio que les había mencionado de ese rato sobre cómo era la construcción social del género. No recordaba el nombre de la autora, es Susan Coates Watkins. Realizó una revisión de la representación de la mujer en los estudios demográficos. No recordaba su nombre, perdonen. Fue cuando les mencioné que a veces algunas preguntas que hacían los demógrafos pueden estar muy dirigidas para que las personas contesten lo que ellos esperan escuchar. Entonces, varios de estos estudios que analizó esta autora, pues encontró que sí había como que se les preguntaba cosas muy diferenciadas, en donde se buscaba como perpetuar esta idea de que la mujer solamente estaba en el hogar, de que solamente tenía ciertas actividades. Entonces, es importante que sigamos retomando esta parte de que el género va a ser esta construcción social que va a variar con el tiempo y con la cultura. Teresita de Barbieri también nos menciona que la variación de los comportamientos sociales están más allá de las diferencias biológicas, porque entre los seres humanos hasta la satisfacción de las necesidades elementales de la sobrevivencia, alimentación y vivienda y vestuario están determinadas por construcciones sociales. Y aquí volvemos con esta dualidad de naturaleza, cultura, lo que es igual la dualidad hombre, cultura, mujer, naturaleza, o hombre y mujer. Es bien importante que también nosotros retomemos y que si vamos a empezar a ver, bueno, si vamos a empezar a decir, bueno, es que eso es la naturaleza, ¿no? Y nosotros actuamos de tal forma porque de hecho hay por ahí un libro que se llama El mono desnudo, muy de la corriente de la psicología evolutiva, que viene también de la sociobiología, en donde se le da mucho peso a la naturaleza y se dice que la naturaleza es de esa forma y no se pueden cambiar las cosas. Y esto llega a como a justificar muchísimas cosas de, por ejemplo, de racismo, de explotación y en este caso de violencia hacia la mujer, cuando debemos también tener muy claro que la naturaleza también la estamos entendiendo desde nuestro contexto, desde nuestra cultura, desde lo que nos han enseñado. Entonces la naturaleza también va a ser un constructo social, porque va a estar alineado a nuestras interpretaciones y conceptos que tenemos de la naturaleza.
¿Por qué es todo esto importante? Sigo diciendo que esto es importante porque esto va a reforzar los estereotipos que está y va a justificar también, si seguimos perpetuando estos estereotipos y estas ideas, pues se sigue justificando la violencia y muchísimos otros tipos de actos que pues podemos ver en nuestra actualidad. Hay nuevas propuestas, hay propuestas muy lindas. Esta es una lámina de la Universidad de Zaragoza, de una exposición que se llama La evolución en clave de género. Esta la hizo un ilustrador, me parece que se llama Eduardo Sainz, y realiza varias de estos tipos de láminas en donde se puede ver tribus donde los hombres y las mujeres están realizando actividades similares. Bueno, también esto no es una cosa de que, porque muchos me van a decir, bueno, es que solo se están quejando de las representaciones, pero como había dicho, también todo este estudio que se ha realizado, la investigación científica que se ha realizado, pues sí ha estado cargada de ideas que han tenido estos investigadores, pero pues como la ciencia ya está empezando a ver una equidad de género, donde las mujeres también están empezando a ser investigadoras, pues están surgiendo diferentes estudios en donde se puede sugerir y donde se puede ver que la mujer pues sí tenía un papel un poquito más protagonista de lo que se ha estado poniendo en otras investigaciones. Por ejemplo, aquí hay algunos estudios que también hay que tomar con un poco de pinzas, ahorita les voy a decir cuál, pero en del 2015 pues analizaron las señales de uso de dientes en varios yacimientos de neandertales y varios de estos eran hembras, en donde se sugiere que también las hembras estaban como luchando o que estaban como en una situación peligrosa con los dientes de sable. También estudiaron otro tipo de heridas que estaba presente en fósiles hembras en el 2016. Y este estudio de Arthur hace una comparación del diseño de herramientas de caza en una tribu africana, en donde él intenta sugerir que así como esta tribu africana diseña armas, las mujeres son las que diseñan las armas, puede que en la prehistoria también las mujeres hayan diseñado armas. Pero aquí nos presentamos, hay un problema, y es lo que yo les he estado diciendo, que hay que tomar con pinzas esto porque, por primera, esto es un poco racista, me parece, porque él asume que en la tribu africana, en la forma en la que se comportan es como se comportaban en la prehistoria. Y aparte hay que retomar esto de que el género es un constructo social que va a depender del tiempo y de la cultura. Quien nos dice que tenían una visión similar al mundo, esta tribu africana, a la prehistoria, a las mujeres de la prehistoria. Pero pues son estudios interesantes que podemos estar releyendo y también retomar en nuestra investigación y ser críticos con ellos, como con todos los estudios. Bueno, hay varios estudios antropológicos que también van a mostrar que en la prehistoria la caza de aves y de mamíferos pequeños también era una actividad que realizaban las mujeres. Generalmente se le llama caza menor, sí, es caza menor, algo que ya han estado empezando a identificar en diferentes tipos de homínidos y también la tradición de la fabricación de las herramientas que antes se le atribuía principalmente a los hombres. Pero bueno, vino un estudio que salió el año pasado, seguramente ustedes lo vieron, que vino también aquí a mover las aguas de todos los investigadores, que fue un estudio en donde que se realizó en Monteverde, en unas sepulturas, en unos yacimientos que estaban allá en Chile, donde encontraron dos tumbas. En ambas estaban en un acomodo similar, eran dos entierros con un acomodo similar, estaban los huesitos de la misma forma y estaban enterrados con armas de caza mayor y con un morralito que generalmente se les atribuía a esa cultura a cazadores como cazadores líderes, como cazadores que eran pues muy chingones, digamos, ¿no? Pero algo que les vino a mover todo es de que
uno de las tumbas tenía huesos muy ligeros. Después de que realizaron los estudios genéticos y moleculares que se tenían que realizar, determinaron que se trataba de huesos de una mujer. Entonces los científicos no podían explicar por qué estaba una mujer con herramientas de caza mayor y acomodada de la misma forma que un hombre que también era, o sea, con armas de ese tipo, ¿no? Lo interesante aquí es de que a partir de eso empezaron como a revisar otros estudios que se habían hecho y se encontró que había varias mujeres que también habían sido enterradas con armas de caza mayor y pues empezó como a reestructurarse toda esta historia que se había tenido de cuál era el papel de la mujer con respecto a las actividades de caza. Como les decía, se vino a reexaminar varios estudios. Se encontró que había 10 mujeres que también fueron enterradas con puntas de proyectil, lo que también indicaba que habían sido cazadoras. Ya para finalizar un poco esta charla, pues les quiero platicar que sí están empezando a surgir nuevas propuestas. La que les había dicho antes era la de esta exposición del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, en donde se pues intenta poner como a las mujeres y a los hombres realizando actividades similares. Se llama Evolución en clave de género, así la pueden buscar. Pero acaba de surgir una que está muy linda, que yo la descubrí, que se llama Mujeres en, y les va arrojando, es una página también de España, donde les va arrojando imágenes un poco más, pues no tan androcentristas, en donde se ve a la mujer siendo parte de esta evolución. Es de la red de investigación, se llama Pax Women, y es también de varias universidades españolas que están haciendo este esfuerzo. Y pues también está el esfuerzo que estamos realizando nosotros, yo con mi trabajo de investigación, en donde pudimos ganar un estímulo de la Sociedad Europea de Biología Evolutiva para poder realizar imágenes diferentes, imágenes con un enfoque de género. Y pues estoy trabajando con una ilustradora muy talentosa que se llama Sara, y ella realizó esta imagen de la mujeres cazadoras, y estamos trabajando un cómic que se llama Lucy la estrella primitiva, en donde también, por ejemplo, aquí habíamos puesto a la parejita de Australopithecus un poco más cercana, y mi tutora sí me dijo, oye, es que si la pones cercana, hay un estudio que habla de esta imagen de Australopithecus como en parejita, y eso está reforzando también estas ideas que queremos combatir. Entonces, pues las separamos para que no se viera que el hombre era el patriarcal. De hecho, generalmente se les ve a los Australopithecus él abrazándola con este abrazo como de que él es el patriarca, él es el que manda, y pues tampoco, ¿no? En realidad no lo sabemos. Entonces, pues mejor ponerlas así separadas. Aquí se va a hablar ay, ya se me va la onda, se va a hablar de dimorfismo sexual, entonces puede ser importante ponerlos a los dos. Y estas son otras imágenes que hemos estado trabajando con Sara, que están bien padres, en donde también se intenta poner imágenes femeninas para que no queden tan en el olvido. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y disculpen también el inconveniente de este rato de mi aplicación que no la modifique. Muchas gracias a Quetzali. No sé si tienen algún comentario o alguna duda para ella, la pueden dejar en el chat o en el en vivo en Facebook. Bueno, en lo que comentan, a mí me gustaría decir que es muy interesante. Muchas gracias por tu ponencia, porque justo como que desde la primaria siempre vemos esta monografía de un hombre y que la epítome de la evolución es un hombre blanco que siempre está protegiendo a una mujer que siempre está detrás.
Entonces me parece muy interesante como esta ponencia porque justo nos abre como los ojos de todo esto que siempre nos han enseñado y hemos adaptado como normal. Ah, no sé si tienen alguna duda, solo han dejado un comentario de que es una plática muy interesante. Bueno, si no tienen dudas, eso sería todo. Muchas gracias nuevamente, Quetzali. No sé si quieres agregar algo más. No, pues solamente agradecerle a Proyecto ELA, invitarlos a ver nuestras redes sociales. Yo estoy haciendo este proyecto con el colectivo en el que estoy, con la bombilla Iluminarte Conciencia, en donde estamos trabajando videos, estamos trabajando imágenes, y si les interesa conocer también lo que estamos haciendo nosotros, va a ser contenido gratuito que van a poder utilizar también. Si algunos son docentes, pues los pueden utilizar, para eso va a estar. Y pues les agradezco mucho a todo el equipo con el que he trabajado, que es Lucero, Mari Carmen, a Sara, que es ilustradora, a Lina, y pues a mis tutoras, que son las que me han estado guiando en este proyecto, y a Proyecto ELA por invitarme a dar esta charla. Y si quieren conocer más de esto, bibliografía, pues pueden escribirme a mi correo o a mi Facebook, estoy como Molécula Despistada, ahí me pueden pedir bibliografía y yo se las mando sin ningún problema, porque pues aún es un área que está pues explorándose, ¿no? Ah, perdón. Sí, hay algunas preguntas. La primera dice, ¿cómo se podría abordar el tema en lugares donde hay mucha afluencia como en museos? Ya que pienso en el diorama clásico de los cavernícolas. Es muy interesante la pregunta. De hecho, hay este de evolución en clave de género, que es de la universidad, que es esta muestra museográfica. La pueden buscar en internet y ellas son maravillosas porque te dan todo un manualito de cómo realizaron esta exposición y de actividades que se pueden hacer en el museo para los chicos, para que ellos empiecen a reflexionar sobre estos roles de género. Una de esas actividades yo se las puse aquí, que es de esta ilustración donde se ve a los muñequitos en diferentes escenas. Si quieren se las vuelvo a poner. Y una forma de empezar a comunicarlo, a ponerlo, es empezando a cuestionar qué tipo de actividades eran las que había en la prehistoria. Había muchísimas actividades y todas eran importantes, no había una menos importante que la otra. Entonces, algo que se puede empezar como los discursos que se pueden empezar a manejar en las salas, ay, perdón, en los museos, pues es de esa forma, empezar como a hacer actividades en las que los chicos reflexionen sobre lo que se hacía en la prehistoria, comparándolo con lo que se hace ahora, y cuál es la importancia que tienen estas actividades en nuestra actualidad y la importancia que tenían antes. Se puede hacer ese tipo de actividades, se puede hacer juegos de rol, se puede hacer también, yo lo que he estado haciendo con mis alumnos es como creaciones de podcast o de videos o improvisaciones, en donde ellos también empiecen como a reflexionar y a tener este choque cognitivo de, de estos temas. Ya, dejo de compartir. Ah, y nada más, si quieres buscar más actividades, búscalo así como evolución en clave de género. Ahí te arroja un montón de actividades que ellas proponen para hacerlas en museo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Naidelin y la pregunta es, ¿por qué decidió hablar de género desde esta perspectiva prehistórica? Mm, ¿Para esta charla o para mi proyecto? Para mi proyecto fue porque a mí me interesaba mucho trabajar con Erika Torrens, porque había visto sus trabajos y todo eso, pero mi propuesta para entrar a la maestría era más sobre ambiente. Entonces ella me dijo, pues mira, yo tengo esto, vamos a trabajarlo desde la evolución, y era también para que me diera un apoyo. Entonces por eso es que cambié toda mi tesis a evolución con enfoque de género, lo cual pues me terminó encantando, me gustó muchísimo. Y para esta charla, pues porque yo les propuse a Proyecto ELA
2 charlas y me dijeron, pues mejor esta, más interesante y pues es una charla que también he presentado con alumnos del CCH. Ok, muchas gracias. Pues creo que ya no tenemos preguntas, entonces nuevamente agradezco a Quetzali por darse el tiempo de brindarnos esta charla y a todos los asistentes. Los seguimos esperando en las siguientes conferencias que Proyecto Gela tiene para ustedes. Muchas gracias nuevamente a Quetzali y Adiós, nos se cuidan vemos. mucho. Igualmente.